Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces al refuerzo en programación que tenemos previsto para el día de hoy. El orden del día pues es, primero que todo, indagar acerca de las dudas que tienen ustedes, de las evidencias que se debieron entregar, de la evidencia número 2 y de la evidencia 3 y 4, que es la que debemos entregar el día 27. Entonces vamos a iniciar con una sesión de preguntas. A partir de esas preguntas vamos a revisar, digamos, de manera práctica cómo se resuelven las dudas que ustedes tienen. ¿Sí? Vamos a trabajar con los diagramas de flujo y pues digamos relacionando esos diagramas de flujo con las microhistorias, en el caso de que sea una de las inquietudes que ustedes tengan. ¿Quién quiere iniciar? ¿Qué inquietudes, qué inconvenientes tuvieron para las evidencia 2 y para las nuevas? Jorge. Bueno, Jorge está escribiendo. Yo les quiero comentar un par de cosas. Ustedes tienen en los materiales del programa algunos ejemplos que son explícitos, ¿no? ¿Dónde están? Ya. Acá. Les voy a compartir. No sé por qué no me ha hecho la pregunta. ¿Quién era el que iba a preguntar? Jorge, Leonardo. Señor. Miren, acá ustedes, ayer les mostraba estructuras repetitivas, las estructuras del sí y entonces creo que ustedes las manejan bien. Las estructuras repetitivas para y mientras que creo que eran en las que teníamos inconvenientes, ¿verdad? Hacer mientras o mientras que, porque el sí entonces ustedes lo definen bien y una estructura de sí múltiple también la están haciendo bien. Entonces, listo, pero ¿alguna pregunta puntual? John Hader, mientras que... Buenas tardes. Buenas tardes, John Hader. Bueno, yo tengo una duda, no sé, pues de pronto es boba, pero cualquier pregunta vale. Para utilizar el ciclo mientras y el ciclo para, es necesario utilizar las dos herramientas que da CFD, que se llaman, que tienen el mismo nombre, o se puede hacer la estructura así, sin utilizar esas dos herramientas. Bueno, John Hader, lo que pasa es que es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, pero yo tal vez puedo resolver un problema iterativo con cualquiera de las dos estructuras, ¿sí? Entonces, usted puede hacer, como hay, digamos, varias formas de resolver los problemas, usted puede resolverlo con el mismo problema o con el ciclo para, o el mismo problema abordarlo con el ciclo mientras que, ¿sí? Como son iterativos, seguramente usted puede, digamos, resolver los procesos con cualquiera de los dos ciclos. Ahora, ¿cuándo se utiliza un ciclo y cuándo se utiliza el otro? Depende del problema. Entonces, es importante que ustedes tengan, por eso el documento en Excel, que tiene las entradas, los procesos y las salidas, porque dependiendo de esa primera visual, ustedes pueden resolver los procesos con un ciclo o con otro, o incluso pueden determinar que no necesitan un ciclo iterativo, que simplemente con un sí y entonces lo pueden resolver. ¿Sí me hago entender? Entonces, depende digamos, del planteamiento del problema, ustedes pueden empezar a utilizar los ciclos. Pero, como les digo, un ciclo
para le puede servir en algún momento para resolver un problema con el que usted lo ha abordado con el ciclo mientras que, ¿sí? Entonces eso depende de la, digamos, de la resolución que usted le vaya a dar al problema y de los procesos que vaya a efectuar. Ya a medida que ustedes van, digamos, cogiendo experiencia con la programación, se van dando cuenta que hay unos ciclos que uno casi no usa, ¿sí? Que se facilita más usando el ciclo, por ejemplo, el ciclo mientras que el ciclo para, ¿sí? O hay definitivamente ejercicios que se necesita hacer un ciclo para y que no con un mientras que no se puede hacer. Eso ustedes lo van a ir desarrollando. No sé si quedó claro, Javier. Sí, señor, claro. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mientras se van decidiendo ustedes a preguntar, yo les sugiero que revisemos el objeto de aprendizaje de la exploración de la lógica cotidiana. Con ese objeto de aprendizaje podemos, digamos, empezar a abordar una pregunta que me hacía William Natael anoche, que no está en la sesión, y era que, bueno, ¿yo cómo hago para aplicar a las microhistorias esos ciclos? ¿Sí? Si eso generalmente es algo que se utiliza pues para hacer operaciones matemáticas. Bueno, aquí hay dos ejercicios que yo creo que hay que revisarlos. Uno es la estructura hacer mientras. Aquí les proponen a ustedes un caso. Y el caso es, Pedro, ¿cuántas veces tiene que marcarle al señor X, que en este caso es el señor López, como están viendo? ¿Sí? ¿Cuántas veces tiene que marcarle para que conteste? Entonces miren, ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Ahí está, ahí le marcó una vez, le marcó dos veces, ¿sí? Y le va a marcar n veces. Entonces, la acción para esta, digamos, para esta historia es, ¿qué es lo que necesita? Comunicarse con el señor X, ¿sí? Con el señor López. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Coger el teléfono, marcar, ¿cierto? Y hasta que si no le contesta, vuelve y marca. Si no le contesta, vuelve y marca, ¿cierto? Entonces, mientras que no conteste, ¿qué va a hacer usted? Marcarle. Así de sencillo, ¿verdad? Si está claro, digamos, cuál es el planteamiento del problema. La historia está clara. O sea, primero se define qué se necesita hacer. Después sí, claro, claro. Y después se determina la decisión, que es el ciclo mientras. Eso, listo, pero entonces acuérdense que nosotros lo tenemos planteado, todo eso, digamos, ese es el protocolo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Sí? Entonces usted dice, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Tercero, ¿cuál es la decisión? Entonces, ¿nosotros cómo lo resolvemos? Decimos, tenemos unos datos de entrada, ¿cierto? ¿Cuál es el dato de entrada? ¿Cuál sería el dato de entrada acá? Que necesitamos pues saber y que sin ese dato nosotros no podemos, digamos, no podemos realizar la historia, ¿no? Pues no podemos realizar el algoritmo. Esos datos de entrada son datos esenciales. Listo, acuérdense de eso. Entonces, ¿qué dato necesito saber? ¿Quién me puede contestar? Pues el primer dato que necesitas saber es la acción que va a realizar, ¿no? Sí, que es llamar, listo. Digamos, esa es la acción que yo voy a realizar.
Listo, Ana Melisa me dice el número al que voy a llamar. Está bien. Claro, yo necesito saber el número que voy a llamar, con el cual voy a marcarle al señor. ¿Cierto? Entonces, después de que tengo el número, yo necesito, ¿cuál es el dato esencial? Aparte del número, digamos, la acción en este caso. La acción es, le voy a marcar sí o no, ¿cierto? Y le voy a marcar hasta cuándo, pues hasta que me conteste. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo vamos a plantearlo para que vayamos evacuando el tema? Ya tenemos, les voy a poner acá, en este momento, no sé, me avisan por favor, voy a cambiar de pantalla. Entonces, dato de entrada, vamos a colocar como dato de entrada, vamos a decirle que el dato de entrada es la acción, en este caso, que es marcar, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál sería el proceso que deberíamos realizar? ¿Quién me puede contestar cuál sería el proceso? El dato de entrada, o sea, una salida. No, el dato de entrada, marcar el número, ¿cierto? Ese sería el dato de entrada para recoger, digamos, digitar el número y llamar. Me dice Oscar Darío que digitar el número y llamar. Entonces el proceso es marcar, coloquemos, ¿cierto? Hasta que conteste el señor X. ¿Cierto? Ese es el proceso que tengo que hacer. Ya tengo el número y lo que voy a hacer, el dato de entrada es marcar el número, ¿cierto? Y el proceso es marcar hasta que conteste el señor X. Y la salida es, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que necesitamos saber? el número. ¿Cuál es el problema? Aquí es donde tenemos, mire, yo les sugiero que ustedes, antes de colocar los datos de entrada, proceso y salida, para que, digamos, no tengan inconveniente, definan bien cuál es el problema. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema que se planteó? Pues el problema que se planteó fue identificar cuántas llamadas se realizan antes de que el señor X conteste, ¿cierto? Ese fue el problema. ¿Sí o no? El problema se planteó, bueno, identifique cuántas veces se tuvo que marcar o cuántas llamadas se realizaron hasta que el señor X contestó. Entonces acá, antes o hasta que conteste, hasta que el señor X conteste, ¿cierto? Entonces ya como yo tengo el problema planteado, puedo decir, ah, bueno, ¿qué necesito? Pues lo que necesito es el número para marcarlo, ¿cierto? Y marcarle, eso es lo que le deseo marcar, sí, listo. ¿Qué proceso? Marcarle hasta que el señor conteste. ¿Cuál es la salida? Entonces, ¿cuál sería la salida? La respuesta, la resolución a ese problema. Oscar Darío está escribiendo. La salida es, la llamada es contestada. Ojo, miren el problema. El problema es identificar cuántas llamadas se realizan hasta que el señor conteste. Entonces acá la salida sería el número de llamadas que se hicieron
para que el señor X contestara. Entonces yo lo que tengo que hacer acá en la salida es mostrar cuántas llamadas tuve que hacer para que el señor X contestara. ¿Sí? Entonces miren cómo esto me ayuda a mí a dar luces de cómo es que tengo que abordar el problema. ¿Sí? Si yo no tengo identificado cuál es el problema, yo no identifico cuál es la salida o qué es lo que debo mostrar, ¿cierto? Yo debo saber cuántas llamadas se realizaron hasta que el señor contestó. La salida, obviamente, la respuesta es mostrar el número de llamadas que hicieron para que el señor X contestara. El proceso es marcarle hasta que el señor X conteste y la entrada es marcar el número. O sea, ¿deseo marcarle sí o no? ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? Por favor, hablen ahora, señores. Jorge. Diego León también está escribiendo, entonces mientras van escribiendo, por favor, las demás personas me pueden contestar si está claro o si hay... Listo, ya vamos hasta allá. Yo lo que quiero es que vayamos por partes. Primero, identificación del problema. Segundo, identificación de los elementos del problema, datos de entrada, proceso, salida, para luego pasar al diagrama de flujo de datos. ¿Listo? Pero entonces necesito saber si quedó claro. ¿Vale? Necesito saber si quedó claro. ¿Cómo ingresarlo al diagrama de flujo? Esa es la pregunta. ¿Qué otra pregunta hay? Ok, listo. Me dice que está claro, Jorge. Entonces vamos a irnos al diagrama de flujo y vamos a hacerlo. ¿Listo? Para que quede listo. Aquí tengo unos chats internos y definitivamente lo que vamos a hacer es tratar de llevar esa historia hasta el diagrama de flujo. Yo tengo resuelto, tomé la tarea de resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Miren, acá está digamos, el diagrama de flujo completo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted lo primero que debe hacer es saber si desea marcarle al señor. Ese es el dato de entrada, ¿sí? Si usted no desea marcarle, pues sencillamente ya no hay, digamos, no hay que hacer, ¿verdad? Cuando usted decide marcarle, al señor, entonces lo que debe hacer es verificar si el señor contestó la primera vez. Le marcó la segunda vez, contestó, no contestó, le marcó la tercera vez, contestó, no contestó, le marcó la cuarta vez, contestó, no contestó. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es el proceso que se realiza cuando usted está haciendo una llamada hasta que el señor le conteste. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una variable que yo la llamé marcar, ¿sí? Para que cuando le pregunte si usted desea marcarle, el señor le diga sí o no. Luego viene una decisión. Esa decisión nos dice que si marcar es igual a 1, o sea que si le desea marcar, hace un proceso, y si no, pues le dice decidió no marcarle al señor X. ¿Listo? Cuando usted decide marcarle, después de que decida marcarle, le dice el señor X le contestó sí o no. Y eso que se muestra en pantalla lo debe capturar en una variable que se llama contesta. Entonces miren, acá
¿sí? Los datos de entrada ustedes los podemos ir identificando acá. Dato de entrada, marcar número, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos, yo lo llamé marcar. Perdón que no les estoy mostrando el Excel. Ya les muestro el Excel. Ustedes están viendo únicamente el DFD, ¿verdad? Les voy a mostrar el Excel. Los datos de entrada que teníamos, acá están, marcar, ¿cierto? Pero necesitamos otro dato, saber si el señor contestó, ¿cierto? Entonces, ¿contestó sí o no? ¿Qué hago? Si contesta, ¿qué hago si contesta? ¿Quién me puede decir qué hago si el señor contesta? Se ejecuta la acción de contestar. Se ejecuta la acción. Listo. ¿Cuál es la acción? La acción es esta. Mostrar el número de llamadas que se hicieron para que el señor contestara. ¿Cierto? ¿Cuál es el proceso que se hace acá? El proceso cuando contesta. Pues el proceso es hablar con el señor, pero usted lo que debe hacer es contar cuántas veces se marcó al señor X. ¿Para qué las cuenta? Para luego mostrar cuántas veces le tuvo que marcar, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ir acá a nuestro DFD y tenemos lo siguiente. Ejecutémoslo. ¿Desea marcarle al señor sí o no? Si usted le dice que no, decidió no marcarle. Listo. Pero como lo que necesitamos saber es cuántas veces le vamos a marcar, yo digo sí le deseo marcar al señor. El señor X contestó sí o no. ¿Sí? ¿Cierto? Eso es lo que aparece y vamos acá. El señor X cuando sí le contesta, se ejecuta la acción. Entonces, ¿cuál es la acción? La acción es, cuando sí le marco, si le desea marcar, ¿cuál es la acción? La acción es, el señor X le contestó, usted almacena si le contesta o no le contesta, en una variable. Sí, entonces acá viene el mientras que que contesta sea igual a 0, o sea que el señor no le conteste, porque nosotros le estamos diciendo acá que si contesta es 1 y si no contesta es 0, mientras que la variable contesta sea igual a 0, ¿qué va a hacer? Va a almacenar, ¿cierto? Va a guardar el número de llamadas. Entonces yo coloqué una variable que se llama número de llamadas, ¿cierto? Y le estoy diciendo que ese número de llamadas lo haga igual al número de llamada más 1. ¿Sí? ¿Por qué coloco número de llamada más 1? Porque yo por acá más arriba declaré esa variable como número de llamadas y le di un valor de 0. O sea, cuando comienza todo el algoritmo, esa variable que se llama número de llamada, que me almacena, me cuenta cuántas llamadas he hecho, yo la inicié en 0. ¿Sí? Luego le digo acá que mientras que el señor no me conteste, haga ese número de llamadas igual al número de llamadas más 1. O sea, la primera vez me dice que yo le marco, ese número de llamada vale 0. Y que le estoy haciendo sumando 1, entonces ya me está contabilizando la primera vez que le marqué. ¿Cierto? Y ese proceso
se repite hasta que contesta es igual a 1. Entonces, ¿cómo lo planteamos acá? Miren, yo le estoy diciendo, mientras que el señor no me conteste, contabilíceme la llamada, luego repita, está marcando, el señor X contestó, ¿sí o no? Si no contestó, él lee ustedes colocan contestó sí o no, lee la variable y vuelve y evalúa. ¿Contesta igual a 0? Ah, bueno, si es igual a 0, lo mismo, cuénteme la llamada, ¿cierto? El señor le está marcando, contestó sí o no, almacena la variable contesta, hasta que usted no le dé 1, ¿cierto? Él no sale, él no cierra ese ciclo. Y luego le dice acá, el número muestra, que es al final la salida, el número de llamadas realizadas al señor tal, para que contestara, fueron números de llamadas. Y muestran la variable, ¿sí?, que se está acá afectando cada vez que se marca, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar el programa, miren. ¿Desea marcar el señor? Sí, señores. El señor X contestó, ¿sí o no? No ha contestado. Vuelve y marca. ¿El señor X contestó, sí o no? No, señor. El señor X contestó, digámosle que sí. El número de llamadas realizadas al señor X para que contestara fue 2, ¿sí? Entonces, este ciclo, mientras que se ejecuta mientras esta condición sea verdadera, o sea, mientras no haya contestado. Entonces, mientras no le conteste, ¿qué se hace? Los procesos de sumar, volver a marcar, ¿sí?, y contestar. Ustedes pueden colocarle acá, una decisión, desea marcarle al señor X, ¿sí?, y leer esa decisión y dependiendo de eso, resolverlo de otra forma. Pero aquí lo hice como si usted le contestó, no le contestó, vuelve y marque. ¿Hasta qué? Hasta que le conteste, ¿sí? Porque estamos contabilizando cuántas veces llamó hasta que le conteste. Entonces, esto es un ciclo que no se cierra hasta que ese señor conteste. ¿Listo? Entonces, mire cómo se puede operacionalizar ese ejercicio que vimos, digamos, como una microhistoria, ¿sí? Lo estamos planteando, contando una historia de cómo yo contabilizo cuántas llamadas le hago para que un señor me conteste, y lo estamos pasando a un diagrama de flujo de datos. Preguntas hasta acá. ¿Está claro? ¿Está complejo? ¿Está difuso? Preguntas adicionales. Podemos ver otro ejercicio. Yo ¿dónde tengo otro ejercicio de mientras que? Por ahí tenía otro para mostrarles. Listo, Jorge me dice que está claro hasta ahora. Ana Melisa, Diego, Jason, John Hader, Oscar, John Edison. Si está claro cómo se utiliza el mientras que. Listo, Jorge me dice que está claro, Diego también, John Edison también, John Hader y Oscar Darío tienen alguna pregunta. Oscar Darío me dice que por el momento está claro. Diego León y John Hader. Listo. Hagamos uno. ¿Quién plantea un problema? Para usarlo con el mientras que. ¿Qué problema podemos plantear para empezar a desarrollarlo? Ustedes me van esperar el alimentador.
Listo, tomar el bus. Tomar el bus, listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer el algoritmo para tomar el bus con un mientras que. ¿Vale? Entonces, comenzamos por acá. ¿Cuál es el problema? Identificar la ruta para ir a un destino X, al destino cualquiera, ¿verdad? Ese es el problema, lo primero que debemos hacer. ¿O cuál será el problema? Si será ese, si estará bien, porque Jorge me dice hasta que esté desocupado. ¿Sí? Porque yo lo que puedo es decir, bueno, yo voy a coger el bus y yo cojo el bus, ¿cierto? Y me monto al bus hasta que, o mientras, o no coge el bus mientras que no sea el... Listo, mientras que lo pueda abordar. Pero aquí hay varias cosas, ojo a lo siguiente, porque yo lo puedo abordar de dos formas. Uno, si está lleno, si está desocupado, si está vacío, pues, y no me voy a ir de pie. Y dos, si es mi ruta, ¿cierto? Eso, yo creo que es más fácil lo que dice John Hader. ¿Cuántos buses pasan hasta que pase el que necesito? O sea, identificar, no importa que esté lleno, yo me voy, ¿sí? Entonces es identificar la ruta para ir a un destino X. O sea, yo lo que necesito es saber qué ruta me sirve y si el bus que viene es el número de la ruta que necesito, ¿verdad? Entonces, a la larga, el dato de entrada que yo necesito saber es cuál. ¿Cuál es el dato de entrada? Que sin eso no puedo llegar a mi destino. ¿Cuál es el número de buses o el número de la ruta? No, ojo a lo siguiente. Ojo a lo siguiente. Ojo, mire lo que estamos, y esto es importante, y es bueno que estemos haciendo el ejercicio. John Hader me dice el número de buses, ¿cuántos buses pasan? El problema mío, el problema que yo estoy planteando es saber cuántos buses pasan hasta que la ruta que me sirve me pasa, o solamente lo dejamos en coger la ruta que necesito para que me lleve a un destino. Son dos problemas diferentes, ¿cierto? Eso. Ojo a eso. Desde ahí, si no tenemos claro cuál es el problema, nos vamos a enredar. ¿Listo? Entonces hay que plantear bien el problema. Por eso es fundamental que ustedes se enfoquen en el problema y que planteemos bien el problema. ¿Listo? Entonces el problema, ¿cuál sería el problema? Identificar la ruta para llegar a un destino, ¿cierto? Ahora, si yo quiero, además de identificar esa ruta, contar cuántos buses pasaron antes de que yo la coja, es otra cosa, ¿sí? Pero vamos a hacerlo únicamente con identificar la ruta para que ustedes vayan entendiendo de manera más fácil, no nos vayamos enredando. ¿Listo? Entonces, el problema es identificar la ruta para ir a un destino X. Entonces, identificar la ruta, tomar el bus para ir a un destino X. Ese es el problema, o esa es la historia, ¿cierto? ¿Cuál es el dato de entrada? ¿Cuál es el dato que necesito sí o sí para llegar a mi destino? Saber la ruta, perfecto. El número de la ruta. Listo. Perfecto. Exacto. Yo, si no sé el número de la ruta, no voy a llegar nunca. Entonces, yo voy a colocar acá
un dato de entrada que es el número de la ruta, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que yo debo hacer para poder tener la salida, que es llegar a mi destino? ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando van a coger la ruta? Ustedes ya saben, el primer dato de entrada es, bueno, yo sé que voy para el sitio, vamos a decir algo, a poner un punto que puede ser común para todos. Voy para el estadio, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy para el estadio, ya sé que necesito la ruta tal. Listo, ir a la parada para que espera la ruta. Vamos a suponer que ya estamos en la parada y solamente vamos a ir, ojo al problema, identificar la ruta y tomar el bus para ir a un destino. ¿Listo? Se supone que ya estamos en el sitio y lo que vamos a hacer es identificar la ruta y tomar el bus para ir al destino X, que para el caso vamos a suponer que es un estadio, la cancha de fútbol donde hacemos deporte. ¿Listo? Entonces, el número de la ruta. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que usted hace? El proceso es subirse al bus, o sea, usted pasó el bus y usted se subió. ¿Sí? Esperar a que pase la ruta que necesito. Listo. Espera, eso. Entonces miren cómo vamos resolviendo las cosas, miren cómo se va evolucionando. Listo, ya estamos en el paradero, Ana Melisa. Sí, porque el problema es identificar la ruta y tomar el bus para ir al destino. Entonces, el proceso es, y por acá están acercándose. Miren algo tan sencillo. Eso. John Edison acaba de darnos la luz. Pues usted lo primero que hace es observar si la ruta es o no es, ¿cierto? Antes de subirse. Ese es el proceso. Entonces, observar, eso se llama verificar. Vamos a colocar el número de la ruta del bus, ¿cierto? Usted ya sabe cuál es el número de la ruta, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe hacer? Verificar si la ruta eso no es. Luego, ¿qué tiene que hacer? Si la ruta es igual al número de la ruta que yo necesito, ¿qué hago? Me subo al bus, ¿cierto? Si no, espero. Por mi ruta. Es así de sencillo, ¿no? ¿Sí está claro hasta ahí? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Ojo que son cosas cotidianas, ¿no? Por eso vamos. Lo que pasa es que para nosotros es transparente. Todas estas decisiones nosotros ya las hacemos sin pensar en qué es lo que estamos, en todos los procesos que conllevan, ¿sí? Entonces miren que esto lo único que está haciendo es, digamos, haciéndoles caer en cuenta a ustedes de cuáles son los procesos que se llevan a cabo para resolver un problema elemental. ¿Listo? Entonces, claro hasta ahora. Listo. ¿Todos estamos claros? Perfecto. Continuamos. Entonces miren, ¿cuál es la salida? La salida es generalmente la respuesta a ese problema, ¿sí? Entonces, identifiqué el número de ruta y al destino. ¿Listo? Esa sería la salida. Entonces ya tenemos algo acá que es con lo que podemos empezar a resolver nuestro diagrama de flujo de datos. Entonces recuerden,
dato de entrada, número de ruta, ¿cierto? ¿Qué otra cosa necesito? Aquí estoy diciendo, ojo, verificar. Entonces, necesito una entrada que es cuando verifico. Donde cuando yo verifico necesito decir, ¿es o no es? ¿Cierto? Entonces, eso es otra entrada. Cuando yo verifico si la ruta del bus es o no es la que me sirve. Esos son los dos datos de entrada y los procesos, pues ahí están. ¿Listo? Y la salida es esta. Entonces vamos a resolver el DFB. Vamos a irnos para acá y vamos a crear uno nuevo. Este nuevo ejercicio lo vamos a llamar algoritmo para tomar el bus. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá necesitamos saber si el número de la ruta es o no es el indicado. Entonces, algoritmo para tomar el bus. Cada vez que pase un bus, indicar si es el número de la ruta que necesito. Entonces acá lo colocamos. Aquí tenemos que saber. Eso lo hago yo generalmente cuando son decisiones de ese tipo, ¿no? Entonces acá lo podemos hacer de varias formas. Vamos a suponer que estas son las instrucciones, ¿verdad? Aquí le decimos, cada vez que pase un bus, indicar si es el número de la ruta indicar si es el número de la ruta que necesito. Si uno, no sea. Ahora le decimos, podemos tener, digamos, podemos ubicar el mientras que. Estamos trabajando con el mientras, ¿cierto? ¿Cuál es la decisión? Acá. ¿Quién me puede decir cuál es el mientras? ¿Qué hacemos mientras que la ruta lo podemos hacer de dos maneras? Lo podemos hacer, ¿qué hacemos mientras la ruta es la indicada o qué hacemos mientras la ruta no sea la indicada? Ustedes deciden por qué camino. Mientras la indicada se sube al bus, si no es la indicada tiene que seguir esperando. Listo, perfecto. Eso es lo que debemos hacer. Si es la indicada, se sube al bus. Si no es la indicada, espero. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Está claro, ¿verdad? Ana Melissa, John Edison, listo, perfecto. Entonces voy a hacerlo de esta manera para que ustedes se vayan dando cuenta cómo se va ordenando. Entonces, mientras que nosotros colocamos una variable que se llamaba número de ruta sea igual a 1, que es verdadero, que es la que nosotros debemos tomar, porque le dijimos que si es la indicada 1, si no es la indicada 0. ¿Cierto? Entonces, mientras que el número de la ruta sea igual a 1, coloquémoslo de esta manera. Mientras el número de ruta no sea el indicado, ¿yo qué es lo que debo hacer? Esperar, ¿cierto?
Pero ¿cómo sé si debo esperar o no? Pues sencillamente tengo que capturar, digamos, tengo que verificar si es la ruta del bus o no es la ruta del bus. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una verificación sencilla. El número de la ruta es el indicado. Y lo mismo. Colocamos sí o no. Tenemos que leer eso que acabamos de colocar. Tenemos que leer si sí o no. ¿Y dónde lo almacenamos? En el número de la ruta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a evaluar acá, esa variable. Si sí o no. Entonces, mientras esto sea 0, ¿qué es lo que debemos hacer? Mientras esto sea 0, sí, Jorge Leonardo. Jorge Leonardo y Oscar Darío, preguntas hasta acá. Ah, ya, eso es por mnemotecnia. Yo les decía a ustedes que no se deben, en las variables, no se deben dejar espacios. Incluso, no debemos ni siquiera dejar letras mayúsculas, ¿sí? En lo posible, siempre en minúsculas y sin espacios, ¿sí? Para que nos vayamos acostumbrando a eso. Lo que pasa es que como lo llamamos así en el Excel, por eso lo coloqué con la mayúscula y se me pasó. Pero por eso, o sea, siempre que nosotros llamamos una variable, las variables no, en lo posible, no se deben dejar ni con espacio, ni mayúsculas, ni acentos, ni tildes, ni ñes, nada de eso, ¿listo? Yo les decía que cuando vamos a trabajar sobre servidores, los servidores no reconocen absolutamente nada de eso. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Ana Melisa y Oscar Darío. Bueno, entonces mientras que la ruta sea igual a 0, el número de la ruta es el indicado, sí o no. Número de ruta y después de eso entonces colocamos hay que esperar, ¿cierto? Entonces, mientras que la ruta no sea, ¿qué es lo que hacemos? Preguntar el número de la ruta es el indicado, sí o no. ¿Sí? Esto sugiere que está pasando un bus, ¿no? Entonces, pasa el bus, se almacena si sí o si no. Mientras Ana Melisa me dice que no, pero que no entiendo. ¿No qué? ¿Qué será lo que no? Miren lo que pasa. Acá, miren lo que estoy haciendo.
Estoy haciendo, ahorita corrí el software, y si yo no le doy esta primera, el valor de ruta, él no me puede evaluar acá, ¿cierto? Entonces lo que hice fue, después de presentar el algoritmo, decirle, pasa el bus, leo, y mientras esto no se cumpla, va a pasar esto. ¿Listo? Y aquí le puedo colocar ahorita una condición para definir si sí o si no. ¿Listo? Entonces, no tienes pregunta, listo. Entonces miren, pasa el bus, el número de la ruta es el indicado, sí o no. Si yo le digo que no, pasa el bus, va a pasar otro bus, el número de la ruta es el indicado, sí o no. No, la ruta no sirve, hay que esperar. Pasa el, ¿por qué salió eso? Porque resulta que esta iteración, y eso lo dejé para que ustedes se dieran cuenta, si se dieron cuenta que en la primera iteración él no nos presentó la salida en pantalla, la ruta no sirve. ¿Por qué? Porque en la primera iteración se hizo solamente con la segunda salida en pantalla y el número de ruta. ¿Listo? Entonces miremos a ver acá. ¿Pasa el bus? No. La ruta no sirve, hay que esperar. ¿Pasa el bus? No. ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿Pasa el bus? Sí. Aquí se finaliza. ¿Sí? Con normalidad. Listo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes acá? Ustedes pueden colocarle un sí, ¿sí? O sea, si una condición pues adicional para que cuente cuántas rutas pasaron antes de que se haya tomado el bus, ¿sí? Y lo pueden mostrar al final a la salida. Entonces, de alguna manera lo que se está buscando es que ustedes puedan nutrir, digamos, con otros componentes el uso de este ciclo mientras que. ¿Sí? Este es un ciclo básico, es lo que ya se dieron cuenta cómo funciona, ¿sí? Mientras que usted no le dé, el número de ruta se necesita. Entonces, mientras usted no le dé un valor diferente, él va a hacer lo mismo, ¿sí? Miren, mientras acá ustedes pueden darle, como les digo, las decisiones dentro de ese mientras para que él les diga, no sé, por ejemplo, usted le puede decir si después de que cierre la ruta no sirve, puede colocar ahí yo paro esto, puede colocar usted una decisión acá que le diga que el número de la ruta es igual a 1 si no, la ruta no sirve y se acabe, cosa que no va a pasar. Sí, aquí ¿cierto? ¿Qué le muestra en pantalla? Que pudo tomar el bus y que se fue, porque eso no nos lo estaba validando. ¿Listo? Entonces miren,
indicar si el número de la ruta que necesito. ¿El número de la ruta es el indicado? No. ¿El número es el indicado? No. Cuando le dice que sí, felicidades, puedo tomar el bus. ¿Listo? Y ahí se cierra. Entonces, esto que acabamos de hacer es el ciclo mientras que va de acá hasta donde se cierra, junto con un sí o un sí, si no. ¿Listo? Entonces, no sé si quedó claro cómo se usa el ciclo mientras que. Y hay una pregunta, Jorge. Eso, Oscar me dice que tomar una ruta alternativa. Claro, usted puede colocarle una condición, ¿cierto? Adentro y decirle, si le sirve, no. ¿Es una ruta alternativa? ¿La quiere tomar? Sí. Claro, se le puede colocar un contador. Claro, de una vez, Jorge. Vamos a contar cuántos buses pasan antes de que yo tome mi bus, que me sirve, ¿verdad? John Hader tiene otra pregunta. Mientras John Hader... ¿Qué pregunta tiene John Hader? Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Necesito contar cuántos buses pasan, ¿cierto? Hasta que yo tome el que necesito tomar. Entonces ahí ya tengo que manejar un problema diferente, que no solamente coger el bus, sino también contar cuántos buses pasaron. Entonces ya el problema nos cambia, allá en el Excel ustedes lo van a cambiar, ¿cierto? Como cambia el problema, también cambian los procesos y seguramente se adicionan unas entradas y la salida es diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Para hacer un contador, el contador que sea, yo lo que necesito es tener una variable, ¿cierto? Que yo la puedo declarar acá arriba, que se llame contador de bus y le digo que esté en 0, ¿cierto? Si yo no quiero hacer todo esto, yo también puedo asignarle una variable a el número de ruta, ¿cierto? Entonces, para evitarme estos dos salidas, ¿sí? Yo puedo darle aquí a número de ruta un valor de 0, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando llegue acá, él me pueda evaluar algo, porque si se acuerdan que yo acá no tenía nada, cuando yo eliminé esto, cuando yo no tenía esto, él me decía, venga, pero es que yo tengo acá una evaluación de número de ruta que no tengo. Entonces, miren lo que pasa, voy a eliminarlo. Si yo le digo acá, algoritmo para tomar, me dice, la variable no existe. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo acá que esta variable, el número de ruta, es igual a 0, haga esto, mientras. Pero aquí no tengo declarada la variable en ningún lado. Entonces yo lo que hago, para evitarme lo que, digamos, leer y eso antes, pues lo que hago es declarar esa variable acá, número de ruta, y le doy un valor de 0. ¿Sí? Ahí ya cuando yo lo ejecuto, pasa el bus, es indicado, sino ahí ya él me cogió, tomó el valor de esa variable y empezó a evaluar. Si usted no tiene ningún valor en esa variable o no tiene la variable declarada, pues sencillamente él no va a poder ejecutar el ciclo. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, eso pasa con las demás variables. Un contador, mira aquí lo mismo. ¿Listo? Hasta que no le dé 1. ¿Listo? Ahí ya tomamos el bus. Ahora, vamos a seguirlo puliendo. Ya declaramos que el contador de buses está en 0. Ahora le decimos acá que cuál sería, ¿dónde haríamos ese contador de bus?
acá fuera del ciclo o dentro del ciclo. Ya hicimos la asignación, ¿cierto? ¿Dónde tendríamos que contar cuántos buses pasan? Fuera del ciclo mientras. Ojo a eso, si yo lo hago fuera del ciclo, ¿cómo hago para saber cuántos buses pasaron? Es dentro del ciclo, claro. El ciclo es, miro, ¿me sirvió? No, cuento. Miro, ¿me sirvió? No, cuento. Imaginen que ustedes están en la avenida y que tienen una tarjeta o un papel y un lápiz. Si ustedes lo que necesitan es contar cuántos pasan hasta que sepan hasta que suban al bus, pues usted, ¿qué es lo que hace? Verificar, ¿me sirve? No me sirve, ¿cierto? Ah, bueno, no me sirve, entonces un palito. Pasa la otra buseta, ¿me sirve? No me sirve. Ah, bueno, otro palito. Pasa la tercera buseta, ¿me sirve? No me sirve. Ah, otro palito. ¿Eso qué es? Eso es un ciclo porque yo estoy verificando, eso está dentro del ciclo. Eso, lo que pasa allá en Bogotá, exactamente. Entonces, yo debo hacerlo dentro del ciclo. ¿Para qué? Para que cada vez que se cumple ese ciclo de que no, él me vaya sumando uno. Si yo lo hago afuera del ciclo, simplemente me va a sumar una vez, porque ¿cómo? Si yo lo hago acá, por ejemplo, miren, también lo hacemos con una asignación. Si yo lo hago acá, vamos a asignarle, ¿sí? Vamos a decir que contabus, contador de buses, sea igual a contador de buses, a lo que tiene almacenado, más 1, ¿sí? Y aquí, al final, felicidades, puedo tomar el bus indicado, y pasaron contabus buses antes del indicado. Sí, ya saben por qué es esto, ¿no? Y vamos a dejarle aquí una separación, listo. Entonces miren lo que pasa si yo dejo esa asignación, ¿sí? Ese contador por fuera. Algoritmo para tomar el bus. ¿Pasa el bus el número de rutas indicado? ¿Sí o no? No, va 1. ¿Pasa el bus? ¿Es indicado? No, van 2. ¿Pasa el bus? ¿Es el indicado? No, van 3. Listo, a la tercera vez sí pasó. Felicidades. ¿Qué pasó? Pasó un buses. ¿Por qué? Porque usted puso el contador afuera y él le contó solo una vez. Así hayan pasado 3. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Si está claro, digamos, estoy trabajando sobre el error, ¿no? Ahora, es diferente si yo voy a cortarlo acá y lo pego después de que lee el número de ruta, lo pego después de esto. Contadores de buses, que me iguala a contador. ¿Qué puedo hacer para saber si esto me está contando o no? Antes de que termine el ciclo, yo puedo colocar una salida acá. Y le voy a decir el número de buses que han pasado es, y le voy a decir que me muestre contabus, ¿sí? Entonces yo al final del ciclo, yo estoy verificando si lo que se está almacenando acá, si el contador, si la iteración que se está haciendo acá es real. Entonces puse una muestra en pantalla que me mostrara efectivamente la cantidad de buses que han pasado o lo que estoy almacenando en la variable contabus, ¿sí? Entonces cada vez que no se cumpla, él igual me va a decir, ah bueno, el número de buses que han pasado es tanto, ¿sí? Entonces miren, pasa el bus, el número de la ruta es indicado, no. El número de buses que han pasado es 1, ¿sí ven? Pasa el bus, el numérico, no. ¿Sí se dan cuenta? Si está claro, aquí podemos verificar de mejor manera cómo funciona no solamente la iteración, la asignación, el contador, sino también el ciclo mientras que.
pasa el bus, ¿no? El número de buses que han pasado es 3, pasa el bus, listo, valor 1, el número que han pasado es 4, felicidades, puedo tomar el bus indicado y pasaron 4 buses antes. Bueno, aquí me quedó indicado, eso ya es una cuestión de forma, ¿sí? Pero pues como nosotros debemos pensar, pues pudo tomar el bus y pasaron antes del indicado. Ah, bueno, aquí hay una cosa. Él me está contando los buses. Bueno, eso lo podemos arreglar, ¿no? Pasaron 3 antes del indicado. Entonces, aquí usted le puede decir puede arreglar, digamos, eso para que solamente, para que no sean la totalidad de los buses, sino los buses que no le sirvieron. ¿Listo? Pero la idea es que, como para no demorarnos tanto, la idea es que haya quedado claro cómo se utilizan el ciclo mientras que, y cómo se utilizan las asignaciones, cómo se utilizan los sys y cómo se utilizan los contadores. ¿Claro hasta acá, señores? Fácil, ¿no? O ven la cosa muy complicada. Entonces, miren, este ejercicio se los voy a dejar a ustedes, se los voy a compartir con la grabación. ¿Listo? Con la grabación de la videoconferencia. Es más, esperen, yo no lo he guardado, donde se vaya la energía eléctrica yo le cuento. Entonces, tomar bus y contar buses. ¿Listo? Esa es una microhistoria que ya no es una microhistoria, ya es una historia grande. Las microhistorias que ustedes necesitan entregar son cosas pequeñas. Son cosas como las de la leche. Sí, todo lo pueden arreglar los que ya enviaron. No hay problema. No hay problema. Todos los pueden arreglar. Regálenme un segundo. Que tengo por ahí a mi hija acosándome. Todos pueden arreglar los ejercicios y presentarlos para subir la nota. ¿Listo? Preguntas adicionales. ¿Qué más resolvemos? Con eso quedó claro, quedó todo listo. Ya llevamos un poco más de una hora acá. Entonces no sé si hasta ahí está bien o tienen inquietudes adicionales. No he terminado de calificar todos los envíos, pero yo termino esto, almuerzo, y a las 3:30, 4 de la tarde, ya podemos tener los poquitos que faltan, porque me faltan unos 4 o 5, por mucho. Pues yo creo que como para no saturarlos tanto, y pues yo sé que ustedes tienen que trabajar, pues tenemos esto acá, esta sesión, ¿sí? Podemos terminar esta sesión acá. Nos faltaría el ciclo para, ¿verdad? Que pues de eso ya tengo también un ejercicio, no sé si hacemos ese, ¿cuándo lo hacemos? Lo que pasa es que tengo, digamos, esta tarde tengo que terminar de corregir, yo viajo, mañana estoy ocupado y el fin de semana estoy así como enredado. ¿Qué hacemos? Les voy a dejar, no, ya sé qué vamos a hacer. Les voy a dejar un ejemplo del ciclo para con el DFD, ¿sí? Les voy a enviar el DFD de este ejercicio, miren, para los que están viendo el video. De este, ¿cierto? ¿Qué es? Ya se los muestro. A mí se me olvida que ustedes
Miren, ¿cómo hacer para hacer flexiones de brazos? Miren el ejercicio, ustedes ya los que vieron esto, ¿sí? Entonces, cómo un contador de hacer flexiones para un valor de, digamos, X número de flexiones. Usted, regálenme un segundo. Es que este audio Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Les voy a enviar con ese ejercicio que hay en el objeto de aprendizaje, que es el de hacer flexiones de pecho, les voy a regalar un DFD, ¿cierto? Ese DFD, yo ya lo tengo por acá resuelto. Tomar el bus, flexiones, acá está. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuántas flexiones por serie, cuántas flexiones desea realizar? Entonces yo le digo 5 flexiones. Ha realizado la flexión de brazo número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo funciona este para que ustedes se vayan enfocando un poquito y puedan entender el ejercicio? Este para tiene un inicio, tiene un final y tiene un intervalo, ¿sí? Entonces, si yo ¿qué estoy haciendo acá? Estoy creando un contador de flexiones de pecho, ¿cierto? Porque lo que necesito es hacer un algoritmo que me cuente las flexiones de pecho que yo quiero hacer, ¿sí? Eso es el algoritmo. Entonces, es eso que vieron ustedes ahorita en el objeto de aprendizaje, pues es un algoritmo que está acá en DFD, que ya está listo. Se los voy a explicar rapidito. ¿Cuántas flexiones de pecho quiere realizar? Usted toma un valor de la flexión, que es el valor que le dio acá. Si usted quiere realizar 3, 4, 5, lo coloca ahí. El ciclo para, le dice a usted que haga contador de flexiones de pecho igual a que comience desde 1, ¿sí? Usted lo puede colocar desde 0, pero que comience desde 1, generalmente se comienza desde 1 como primer valor, y le dice ¿hasta dónde? Hasta el valor que hay en flexión. Si usted colocó que quería hacer 5 flexiones, pues ese valor va a ser 5. Si usted le colocó 3, ese valor va a ser 3. Eso depende de lo que haya almacenado en la variable. Y que vaya de 1 en 1, ¿sí? Este es el intervalo. Le dice aceptar. Mientras eso se cumple, o sea, mientras se cumple, llega usted hasta este valor, que es 3 o 4 o 5, dependiendo de lo que digitó, pues sencillamente, ¿el qué va a hacer? Él está haciendo, miren el ciclo, aquí comienza y aquí cierra. ¿Qué va a hacer? Cuando hace la primera flexión de pecho, yo le coloqué acá una variable que se llama respuesta, y la respuesta es lo que hay almacenado en el contador de flexiones de pecho. Entonces, en la variable respuesta, yo almaceno lo que hay en el contador de flexiones de pecho, que está acá, mire. Entonces, esto va a ser un valor que va a cambiar a medida que se vaya haciendo la iteración, a medida que se vaya avanzando. Yo comienzo en una flexión, ¿cierto? Aquí tengo máximo las flexiones que coloqué y aquí el intervalo. Entonces, si yo le digo acá, ¿cuántas flexiones deseo hacer? Deseo hacer 5. Entonces él ya entra acá a este ciclo, ¿cierto? Aquí estoy leyendo, en esta parte, no sé si ustedes ven la flecha, estoy leyendo la variable flexión. Yo le digo continuar. El que dice para contador de flexiones de pecho, haga lo siguiente. ¿Sí? Voy a pausarlo. Haga lo siguiente. A ver si me deja mirar, es que no me deja mirar. Haga lo siguiente. Vaya de 1 en 1, desde 1 hasta flexión, que es el número que yo coloqué, y almacénenlo en este contador de flexiones de pecho. Entonces,
Yo le digo 5 flexiones y me dice, se ha realizado la flexión de brazo número 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me muestra acá? Todo este proceso. ¿Sí? Se hizo la primera vez. Plum. Entonces, él volvió respuesta igual a lo que había almacenado en contador de flexiones de pecho y lo mostró. ¿Sí? Aquí está. Si yo le doy continuar, él hace lo mismo, vuelve al ciclo, pero ya contador de flexiones de pecho va en 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya pasó la primera iteración, estamos en la segunda. Luego me dice, luego me muestra el valor de contador de flexiones de pecho y que es lo que dice acá, se ha realizado la flexión de brazo de flexiones de brazo, perdón, no de pecho. Luego le doy continuar, vuelve a la tercera iteración y hace lo mismo, 4 hasta 5. Después de la quinta, porque ya el valor que tiene contador de flexiones de pecho, que son flexiones de brazo, aquí sí lo llamé mal, y después de la quinta, él me dice la ejecución ha terminado. ¿Por qué? Porque el valor que tengo acá como máximo es 5, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede trabajar el ciclo para. Si yo coloco un valor de 3, pues él me dice 1, 2, 3, listo, terminó. Yo le puedo colocar acá, después del cierre, un mensaje que diga: felicidades, terminó las flexiones. ¿Listo? 1, 2, felicidades, terminó las flexiones y salió. ¿Listo? Entonces, voy a guardar. Y eso es, digamos, esta es la forma en que se trabaja el ciclo para. Jason me dijo que desarrolló un contador para validar los dos que se van gastando en la cubeta, que inicia desde 30 y cuando llega a 0 la pregunta al usuario si desea comprar una y reinicia el conteo perfecto, perfecto, ese es un muy buen ejemplo, ¿sí, Jason? Entonces, pues bueno, creo que quedó claro acá también un poco lo del uso del ciclo para. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Hablen ahora o callen para siempre. Entonces, estimados aprendices, con esto ustedes seguramente van a poder resolver los problemas que se plantearon para las evidencias 2, 3 y 4. Recuerden que el lunes, listo, si hay preguntas, yo podré estar de pronto contestando algunos correos o alguna cosa después de esta noche, ¿no? Creo que ya con estas cosas un poco más operativas, ustedes se pueden dar cuenta cómo se trabajan los ciclos, cómo se trabajan los diagramas de flujo. Eso no es para nada complicado. Yo quería mostrarles a ustedes un programa, ayer se los dije, que se llama Scratched. El Scratched es un software muy práctico. Y miren, yo esto se los voy a poner a correr. Esto es todos esos algoritmos, pero nosotros los vamos armando por bloquecitos, ¿sí? Los vamos armando por bloquecitos. Y estos bloques me ayudan me ayudan a revisar visualmente toda la programación. Digamos, ahorita no me voy a enredar con ustedes, tenía aquí preparado digamos el algoritmo de tomarse la leche, luego lo miramos con detenimiento
y preferiblemente en una de las sesiones en línea donde estén la mayoría, para que ustedes vayan empezando a usar unas herramientas adicionales a las que tenemos, en donde se puede mostrar cómo funciona la programación. Miren, ¿hay leche sí o no? Y con los ciclos. Si se dan cuenta, aquí estoy ejecutando un algoritmo que, pues digamos aquí lo estoy integrando de otra manera, porque la sintaxis es diferente, la programación digamos, se muestra diferente, porque el programa, digamos, tiene una didáctica distinta, ¿no? Aquí todo eso que ustedes vieron en DFD se puede hacer con bloques, y se puede decirle que el bichito se mueva, que no se mueva. Se pueden usar los ciclos sí, sí, no. Se pueden usar los ciclos, se pueden leer datos, se pueden mostrar cosas, ¿sí? Todos esos pantallazos y todo eso que ustedes están viendo en el DFD, cuando lo vayan a llevar a programación, al lenguaje de programación, se puede hacer de esta manera, ¿sí? Ojo, eso es muy didáctico, ¿no? Como para que ustedes vayan reforzando con otra visual eso que vamos haciendo, pero lo vamos a ver más adelante. Eso es una abrebocas de lo que vamos a ir revisando. Quería mostrárselos, pero creo que ya es suficiente, porque ya llevamos casi 2 horas y media, hora y media, y ustedes tienen que trabajar. Yo también tengo que almorzar y hacer otras cosas, y creo que pues quedó resuelto la mayoría de las inquietudes. Muchas gracias por la atención, por la asistencia, espero les haya servido, y al final de la tarde creo que ya estaría listo la grabación. Se las compartiré con los diagramas de flujo de datos, para que ustedes los tengan a la mano y puedan avanzar en las entregas. Muy buena tarde, buen fin de semana a todos, y cualquier duda yo también las estaré resolviendo. Que estén muy bien, y estamos en contacto, señores. No hay problema, para eso estamos. Y no es ningún, créanme que para mí no es ningún lío tenerlos a ustedes, digamos, acá solucionando este tipo de cosas. Esa es mi labor, y la hago con gusto. Muchas gracias a todos.